Qué importante que en las manos de cada creyente esté ahí la Biblia. No le compre un celular, compre una Biblia. Algunos tratan y dicen, bueno, ya le di la Biblia en el celular. No. En el celular se comparte tantas cosas. Pero tener una Biblia es algo especial. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Muy bien, entonces su celular apáguelo, que no le suenen horas de culto. Muy bien. Vamos al Evangelio según San Mateo. No me mire mal, algunos no miran. Nadie mira mal. Vaya a Mateo, busquen Mateo capítulo. ¿Dónde estamos? ¿Capítulo? Eso, capítulo 2. Y desde el versículo 13 vamos hasta el final del capítulo 2. ¿Qué les parece? Y qué bueno es leer en voz alta, porque sacamos la palabra por nuestra boca. No es simple costumbre, no lo hacemos porque siempre lo hacemos, sino porque es una necesidad que la palabra de Dios esté en nuestra boca y que la proclamemos, la declaremos. Es muy importante. Esto es para vida y salud. ¿Usted quiere recibir más vida, más salud? Bueno, aquí está el secreto de declarar, confesar la palabra del Señor. Muy bien, entonces vamos a las Escrituras. Mateo capítulo 2, versículo 13 dice así: la bendita, gloriosa y maravillosa palabra de Dios. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte pero fuerte aplauso a Jesús. ¡Sí, Señor! Él nos ha dado su palabra. ¡Gloria a Dios! Déjeme hacer una reflexión rápida a la luz de lo que hemos leído, lo vamos a ir viendo. Qué importante es para Dios
la figura del varón en la casa. Qué importante es para Dios, lo vuelvo a repetir, la figura del varón, del hombre en la casa. Dice la Biblia, cuando Mateo comenzó a hacer mención de José, que era un hombre justo. Un hombre justo. Y por eso en este pasaje que hemos leído, vemos que 3 veces el Señor, enviando un ángel o por revelación, le da dirección a José. No sé si lo notó, pero se lo hago notar. Una sola vez, y en Lucas figura cuando Dios habló con María para que ella supiera lo que estaba aconteciendo en ella, y por eso le dijo el Señor bienaventurada entre todas las mujeres. Pero después, aquí en Mateo especialmente, el énfasis o lo que Dios revela es que Dios habló con José, siendo que Jesús no fue engendrado de José. José no era el padre de Jesús porque María concibió del Espíritu Santo. Eso es sobresaliente, único en la historia con una persona como fue con Jesús, el Mesías, el Cristo de Dios. Porque María concibió del Espíritu Santo. Ahora José, casado con María, tuvo un rol muy importante en la familia, un lugar predominante, por decirlo de esa manera, porque el Señor a él le va dando dirección tras dirección, tras dirección. No se me enoje. No lo voy a decir. Sí lo voy a decir. José era un hombre justo y era obediente. Porque en las 3 oportunidades José no le fue a preguntar a María lo que tiene que hacer. No se me enoje. Sino que José recibió de Dios lo que tenía que hacer. Y lo hizo. Si hay algo sobresaliente en estos pasajes, es que José no replicó, no se resistió, no entró a cavilar si era o no era. Sabía que Dios estaba en control de todas las cosas y podía hacer lo que Dios le estaba diciendo. Bueno, esa es una primera y simple reflexión a la luz de este pasaje. No se aflija, no voy a continuar. Pero qué bueno es tomar en cuenta, ¿no?, lo que la Biblia dice. Segunda reflexión. Aquí el secreto de José. ¿Cuánta sabiduría y excelencia hay en Dios? Y esto tenemos que decirlo ya ahora al comenzar este pasaje. Porque nada acontece por casualidad. Óigalo bien, parece una frase que ya lo hemos dicho anteriormente. Nada acontece por casualidad. El cielo gobierna sobre la tierra, una expresión del profeta Daniel. El cielo gobierna sobre la tierra. Entonces, nada acontece aquí que no esté permitido por Dios. Pero si hay algo sobresaliente entonces, en todo este pasaje que estamos viendo ahora, es que el Señor bien lo pensó, lo piensa y todos los detalles los cuida el Señor. No hay detalle que pase desapercibido o que suceda sin que el Señor esté en control.
Déjeme decir dos cosas rápidas acerca de esto. Lo que está escrito en la palabra profética tiene cumplimiento y trascendencia. Si hay algo que tenemos que aprender y no olvidarnos, y hasta el último día repetirlo y repetirlo y repetirlo, es que la palabra profética, porque es palabra profética y la tenemos aquí, y hacemos bien en estar atentos a esta palabra profética que alumbra como una antorcha en lugar oscuro, es que siempre tiene cumplimiento y tiene trascendencia. Va más allá de lo que podemos nosotros imaginar. Por eso estos versículos nos ayudan a entender esta verdad. Pero algo más. Lo que está escrito nos ayuda a entender los hechos de Dios. Una cosa es saber que la palabra tiene cumplimiento, pero algo más todavía. Conocer al que dio esa palabra. Conocer cómo Él opera, cómo obra. Hay que conocer a Dios. Y todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Por eso Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, ahí en la epístola a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice que la palabra fue dada para nuestra enseñanza, para que aprendamos a dejarnos enseñar por el Señor, por medio de las Escrituras, para que ahí se manifieste la verdadera consolación de Dios. Y consolación en el contexto bíblico no es simplemente decir, así es la vida, ¿qué vas a hacer? No, la consolación de Dios siempre es la intervención de Dios, lo que trae consuelo, lo que trae esperanza. Es entender y conocer a este Dios, cómo opera, y para conocerlo a Él, justamente la Escritura, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Ahora, ¿por qué insiste Pablo en esto? Claro, porque los que están en Roma, la gran mayoría son gentiles. Había un grupito de judíos, pero él sabe que está hablando a la iglesia que está en Roma, porque eran gentiles, justamente en la capital del Imperio Romano. ¿Y por qué ese énfasis del apóstol Pablo? Porque a los judíos Dios les dio las Escrituras, Moisés y los profetas. Y había algo que Dios tuvo que enseñarle al pueblo judío, que aún hasta el presente lo siguen cuidando, ese detalle. Porque los padres en sus casas eran los responsables de enseñar las Escrituras. Por eso ahí en Deuteronomio habla de que en la casa y al salir en el camino y por todos lados tenían que hablar la palabra, Entonces había una costumbre, y todavía la hay, que los niños eran enseñados a aprender de memoria pasajes enteros de las Escrituras. Y no solamente aprenderlos de memoria y repetirlos, sino que tenían que ponerle música. O sea, tenían que deleitarse en las Escrituras. Y por eso a los 12 años todos los niños judíos tenían que presentarse ahí en el templo y ahí tenían como un examen, tenían que dar como un examen. Entonces ahí, a ver, decime Isaías capítulo, y entonces todo un pasaje entero tenían que repetirlo. Pero como dije, poniéndole música. Entonces tenían que ir diciendo lo que estaba escrito, repitiéndolo. Por eso tenemos a Jesús que a los 12 años
estaba en el templo. Es posible, no lo dice las Escrituras, pero es muy posible que justamente fue porque tenía que pasar por ese proceso. Por eso dice que José y María, cuando volvieron después de 3 días de haberlos perdido de vista a Jesús, lo encontraron sentado junto a los doctores, con los doctores de la ley, o sea, con los entendidos en las Escrituras. Y dice la Biblia algo muy interesante. Cuando llegaron, encontraron a Jesús a los 12 años, rodeado de todos estos maestros entendidos en las Escrituras, que Jesús les hacía preguntas, pero no solamente Jesús les hacía preguntas a ellos, sino que ellos le hacían preguntas a Jesús. Y usted lo puede encontrar eso en Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47, es muy interesante, porque ahí estaba Jesús. Y dice que todos los que lo oían a Jesús, cómo preguntaba y a su vez cómo respondía a las preguntas, se quedaban maravillados por la gran inteligencia que tenía Jesús. El niño Jesús, 12 años. Entonces, para un judío, todos los judíos tenían conocimiento de las Escrituras, a diferencia de los gentiles que jamás habían visto un escrito de Moisés o de los profetas. Entonces, esa es la enseñanza a la iglesia gentil. La necesidad y la importancia de aprender, de conocer las Escrituras. Por eso Pablo a Timoteo le insiste que tenía que ser bien activo en eso y aprender y enseñar las Escrituras. Por eso Jesús una vez con los judíos le dijo, escudriñad las Escrituras, no porque no la conocían y no escudriñaban, sino para poder descubrir lo que la Escritura decía de Él. Porque muchos judíos leían y leían y leían y leían y aún, como dije, aprendían de memoria pasajes enteros, pero sin entender muchos de ellos. Y Jesús vino ahí para darles luz y decirles, pero miren, que todo lo que está escrito es todo lo que dice la Escritura de mí. Eso pasó también con los 2 discípulos camino a Maús el mismo día de la resurrección de Jesús. Jesús tuvo que darles un curso intensivo. En el camino le habló de todos los profetas, todo lo que los profetas decían de Él, porque ese era el problema. Ahora, ¿cómo vamos a comprender las Escrituras sin conocer las Escrituras? Eso todavía más difícil. Entonces, por eso es muy importante que los niños aprendan desde pequeños a conocer las Escrituras y aún a aprender de memoria versículos bíblicos, pasajes enteros. Pobres, son chiquitos. Y pues justamente, porque cuando son pequeños están más preparados o capacitados para poder retener lo que se aprende, porque lo que se aprende de pequeño, especialmente la palabra, no se lo va a olvidar de grande, dice las Escrituras. Entonces hoy hablando con el hermano Fabián decíamos eso, la importancia y necesidad de aprender más y más pasajes enteros de las Escrituras, de memoria, y que le pongan música también. Por eso cantamos versículos bíblicos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener acá la palabra a flor de labios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Ahora, la Biblia nos insiste, Dios nos insiste, que tenemos que prestar atención a los hechos de la historia de Israel. ¿Qué pasó con Israel en el pasado? Para poder saber cómo Dios opera.
No hay casualidades en Dios, vuelvo a repetirlo. Y todo lo que sucedió tiene enseñanza. Fíjense, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 10. Si usted va a una de las epístolas de Pablo, en 1 Corintios, capítulo 10, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces dice, para que no cometamos los mismos errores. Entonces, como ejemplo. Entonces uno tiene que aprender de lo que está escrito. Porque lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Si alguien está determinado en la vida a no conocer a Dios, bueno, que no lea la Biblia. Que no conozca la historia de lo que aconteció. ¿Por qué? Porque todo lo que fue ya es. Para Dios no es pasado. Para Dios las Escrituras es presente continuo. Hola. ¿Por qué? Porque Dios sigue haciendo lo mismo. Entonces, llegar a Mateo capítulo 2. Y leer estos versículos, cómo Dios trató con José y lo que él tenía que hacer de tomar al niño y a su madre. Lo que está escrito es para que lo entendamos. Recordemos que Mateo escribió al pueblo judío. Era a los judíos esta carta especial, este evangelio. ¿Por qué? Porque los judíos entendían muy bien acerca de las profecías. A nosotros tenemos que dar un poco de luz. Tenemos que ver qué quería decir las Escrituras. Entonces, si vamos al versículo 1, el versículo 13 del capítulo 2, que habla de cómo los magos retornaron a su tierra en el oriente. Entonces el Señor tiene que recurrir a un ángel para que, estando dormido, José pudiera hablarle. Ahora eso llama la atención. ¿Por qué tuvo que recurrir a un ángel? Porque por 400 años no hubo profeta en Israel. No había profeta para dar palabra. Entonces tuvo que recurrir el Señor a un ángel. Y este ángel se apareció ahí en sueño a José y le dijo, ahora José tuvo discernimiento al despertarse, que no era un simple sueño. Porque los sueños son resultado del hombre, de su alma. Uno sueña todo lo que uno tiene acumulado ahí, cosas aún inclusive que están dormidas, vienen a la memoria y cosas por el estilo. Pero José entendió que no era un simple sueño, era de Dios. Era Dios hablando a través del ángel y dándole dirección de lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que tenía que levantarse, tomar al niño y a su madre e ir a Egipto. Claro, porque las circunstancias acompañaban. ¿En qué sentido? De que Herodes quería matar al niño Jesús. Pero a su vez esas circunstancias no eran lo que determinaba esa decisión de parte de Dios, porque Dios le habló a José, sino porque era necesario que se cumpliesen las Escrituras. Aún las circunstancias
las más difíciles, complicadas e injustas, en Dios tienen sentido, porque Dios está detrás y nada acontece sin su voluntad. Ahora, ¿por qué fue necesario que fueran a Egipto? Y porque se tenía que repetir la historia. Si usted va a Génesis, usted se va a acordar que un hijo de Raquel, esposa de Jacob, tuvo un hijo, bueno, tuvo 2 hijos, pero uno de ellos llamado José. ¿Se acuerdan? José, el último era Benjamín. Y algo sucedió, muchas gracias, algo sucedió con José, porque viviendo Jacob en tierra de Canaán, los hermanos de José lo tomaron y lo vendieron a unos que comerciaban de esa manera con la gente y se lo llevaron a José a Egipto. ¿A dónde se lo llevaron? A Egipto. José lo llevaron a Egipto. A José lo llevaron allá a Egipto. Y es interesante, eso no fue cosa ni de la casualidad, ni tampoco porque la maldad de los hermanos de José así lo determinaron y bueno, ni Dios podía impedirlo. No, no. Si hay algo que sobresale en la historia de José es que Dios estaba con José. Dios estaba con José. Entonces lo tomaron preso, o lo tomaron, lo vendieron y allá se fue José a Egipto, no por voluntad propia, sino porque estos vendedores lo habían vendido a Potifar, uno del ejército del faraón. Ahora, nada acontece por casualidad. Porque en la Biblia encontramos que Egipto es tipo del mundo, del sistema del mundo. El que ama al mundo no ama a Dios. ¿Por qué? Porque el sistema de lo que la Biblia habla del mundo es contrario al reino de los cielos. Entonces hay que diferenciar, déjenme decirlo rápido, hay que diferenciar. La Biblia habla de utiliza esta palabra mundo en 3 sentidos. Uno, cuando habla de la gente, y Dios amó de tal manera al mundo, porque está hablando de la gente, que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, todo aquel que en él cree va a ser salvo. Entonces Dios ama al mundo. ¿Qué son el mundo? La gente. Cuando Dios utiliza la palabra mundo, en segundo lugar, es cuando se habla de lo que es terrenal, que tiene que ver con el reino de los hombres, que tiene que ver con la incredulidad. Todavía este mundo que está destinado a la destrucción. Entonces el mundo tiene que ver con lo opuesto al reino de Dios. Y en tercer lugar, cuando en 1 Juan habla del que ama al mundo, el que ama al sistema que opera en este mundo incrédulo. Entonces muchos ponen corazón en el sistema de vida, sin darse cuenta que eso significa que no está el amor de Dios, no está presente el temor de Dios, y que se anhela vivir como el mundo vive. Es lo que pasó con Israel en el desierto, quisieron volver a Egipto, no estaban conformes, no entendieron los hechos de Dios. Por eso esa generación pereció en el desierto, siendo que Dios los había sacado del mundo. ¿Los había sacado de dónde? De Egipto. Pero sus corazones todavía estaban allá, en Egipto. Queremos comer lo que comían. ¿Qué comían en Egipto? Bueno, barro. El dolor y el sufrimiento que habían pasado. Pero entonces hay que entender que Egipto siempre es tipo del mundo. Siempre tiene que ver con la forma de vida, la manera de vivir lejos de Dios. Entonces, sabemos entonces qué sucedió con José. En Génesis,
que fue llevado a Egipto y allí estuvo José en Egipto. ¿Y por qué? Porque Dios tenía planes. Porque Dios sabía lo que estaba haciendo. A pesar de la maldad de los hermanos de José. Porque Dios sabía la importancia que tenía que la familia, la descendencia de Abraham creciera, se multiplicara. Y siendo solamente 66 personas, Jacob con sus hijos, cuando fueron a Egipto, porque José los hizo venir a Egipto, ahí es donde se multiplicaron. Estaban en Egipto, pero no eran de Egipto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces el pueblo de Israel ahí creció y de 66 personas que entraron a la tierra de Egipto, terminaron saliendo entre 2 a 3 millones de personas. Se multiplicó. ¿Y de qué manera? El pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios preservó al pueblo en un espacio como era la tierra de Gosén. Ahora, qué casualidad. Hay otro José, el José de Mateo. Y Dios viene y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto. ¿Por qué no lo mandó a otro país? ¿Por qué a Egipto si de ahí los judíos habían salido? Es que Jesús es el cumplimiento perfecto de las Escrituras. Hola. Entonces era necesario. Yo dije, ¿por qué no lo mandó a Suiza? Cruzando el charco ahí, el Mediterráneo. A Italia. No, ¿a dónde? A Egipto. Y por eso Mateo lo aclara diciendo, para que se cumpliese, lo tienen ahí en el versículo 15, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Hola. Ay, Señor. ¿Cuándo nos cuesta a veces entender los caminos de Dios? Porque a veces nosotros somos muy simplistas, queremos que las cosas sean hechas como a nosotros nos parece. Pero Señor, ¿por qué tenés que hacer eso? ¿Por qué no lo sacaste a Herodes antes? ¿Para qué lo dejaste que fuera rey? ¿Por qué nada? Porque aún Dios está por encima de las decisiones de los hombres y lo que hacen los hombres. Porque Dios siempre, todas las cosas nos ayudan a bien. Y para Dios era importantísimo que el niño Jesús llegara a Egipto para que se cumpliese la profecía que de allí Dios llamó al Hijo. ¿De dónde? De Egipto. ¿De dónde? Del mundo. Porque así también se tenía que cumplir la profecía en nosotros. Porque nosotros ya nacimos con una identidad. Nacimos porque hubo un varón que nos engendró. ¿Y dónde nacimos? En este mundo. Aunque algunos nacieron en el norte, otros en el sur, en el este, el oeste. No importa el continente, no importa el país. Ni la cultura, ni la idiosincrasia de un pueblo. Nacimos en este mundo. Aunque algunos viven en la luna.
Hemos nacido aquí. O alguno nació en otro lado. Por lo menos hasta ahora no hay ningún marciano. Porque en el plan eterno de Dios tenía que cumplirse esa profecía. De Egipto llamé, dice Dios, a mi hijo. Y de Egipto, del mundo también, Dios nos llamó a nosotros. Qué grande, ¿no? Qué grande. Qué grande. ¿De dónde te llamó el Señor? Del mundo, para que entiendas que no sos del mundo. Porque ahora perteneces al reino de los cielos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ay, lo voy a decir. Porque hemos sido engendrados del Espíritu Santo. Pero no solamente Jesús fue engendrado del Espíritu Santo. Sí, Él fue el primogénito entre muchos hermanos. Pero Jesús le dijo, ¿qué le dijo a Nicodemo? Nicodemo, al judío, maestro, rabí, si no naces de nuevo no puedes entrar ni ver el reino de los cielos. ¿Que tengo que volver otra vez al vientre de mi madre? No, no. Tienes que nacer del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu. Porque los que son nacidos del Espíritu tienen una nueva naturaleza. Así que, hermanos, no pensaba decirlo, pero lo dije. Pero es importante decirlo. Nuestra salvación es resultado de un milagro que siendo nosotros mundanos, o sea, del mundo, bajo el poder y la potestad demoníaca de Satanás, porque vivíamos en el reino de las tinieblas, lejos de Dios, sin fe, sin paz, sin esperanza. Sin embargo, Dios nos llamó del mundo porque un milagro se produjo. Fuimos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso ahora decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso tenemos el Espíritu del Hijo. Por eso hemos sido hechos herederos y coherederos con el Hijo. Por eso Jesús nos llama hermanos. El milagro fue que se cortó una genealogía que dependía de un ser humano, igualito a su papá. Habla y camina como su mamá. Pero algo pasó. Ahora de Egipto, del mundo nos llamó el Señor. Y ese llamado significó que Dios hizo un milagro. Aunque todavía seguimos teniendo fisonomías muy cercanas a nuestros progenitores, tendencias, nuestros genes, nuestra sangre, pero sin embargo Dios nos cambió nuestro DNI. Porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es el milagro de la salvación, hay que tener presente lo que significa la salvación. Por eso Jesús dijo, yo no soy de este mundo, porque en Él no participó José. María concibió del Espíritu Santo. Ahora Dios vino a hacer una nueva creación, es el milagro del Evangelio. Dios vino a darnos a hacer una nueva creación en nosotros. Lo hizo Dios, qué sé yo cómo lo hizo, pero lo hizo. Hola. Hasta ayer camino al infierno, hoy van al cielo. ¿Por qué?
Porque hubo un milagro, el milagro de la salvación. Porque hemos sido resultado de la intervención divina. Y eso es lo que no querían aceptar con Jesús. Que se hiciera igual a Dios. Que dijera que Él y el Padre uno eran. Lo que hicieron apedrear. ¿Por qué? Porque eso es lo que testificó Jesús. ¿Por qué el mundo no nos entiende como creyentes? Porque no pueden vernos, no pueden entendernos que somos no de otro planeta, somos del reino de los cielos. No saben quiénes somos, no nos pueden entender. ¿Pero qué pasa con este? Antes era el listado grande, terrible, oscuro, tenebroso, pecador, perdido, sin fe, sin paz, sin esperanza. Y ahora, ¡hey! Manso y humilde de corazón como Jesús. ¿Por qué? Porque no es cultura evangélica lo que cambia nuestra vida y nuestra conducta. No es porque ahora nos hicimos evangélicos, sacamos la chapa, nos hicimos miembros, somos del club evangélico. No tiene nada que ver con eso. Hola, espero que se entienda. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa fe para creer lo que somos ahora. Entonces, ¿con quién te estás identificando? ¿Cuáles son los pasos que estás dando? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu vida? ¿Con quién te identificas? ¿Qué sigue diciendo la palabra? Este es un pasaje que es muy bueno verlo, porque a partir del versículo 16 dice que Herodes, cuando se vio burlado por los magos, porque los magos no volvieron a decirle dónde estaba el Hijo de Dios, el Mesías, el niño que había nacido en Belén. Dice que se enojó mucho. Porque el enojo no es del espíritu, no tiene nada que ver con, cuidado, con la carne, porque Dios se enoja, pero el enojo de Dios es conforme a su justicia. Es otra cosa, dejémoslo de lado. Pero Herodes se enojó, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque el enojo siempre tiene un destino, muerte. Siempre tiene un destino, juicio. Siempre tiene un destino, hacer justicia propia. Entonces hay que tener mucho cuidado con el enojo. Hay mucha gente que se enoja. Hay creyentes que se enojan. Porque pierden de vista ¿de dónde vinieron? ¿De quién salieron? Y como mi papá. Un creyente, el nuevo hombre, es engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, igualito a tu papá, sos manso y humilde como Jesús. Bueno, es otro tema. Pero aquí, ¿qué pasó con Herodes? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años, porque calculó el tiempo de los que los magos habían llegado, como él inquirió, les preguntó, y queriendo saber dónde estaba ese que había nacido, porque habían visto la estrella en Oriente. Entonces tenemos un pasaje aquí de muerte. Ahora, la matanza de los niños por mano de Herodes fue cruel, porque no perdonaron a un solo bebé en Belén y en sus alrededores. Y si hay algo que nos llama la atención,
que dice aquí la palabra, se cumplió. Se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Se cumplió. Entonces Mateo está diciendo, aún esta situación se cumplió lo que fue profetizado. ¿Por quién? Por Jeremías. Allá en los años, cuando fue destruida Jerusalén, 600 y más adelante del 600 antes de Cristo. Ahora, ¡qué cruel! ¿Cómo es posible que algo semejante sucedió? Y que Dios lo anticipó. Es que Dios quería esa matanza. Pero déjeme decir algo y espero que se entienda ahora lo que vamos a decir. Lo digo en una frase, hubo muerte para que el Hijo viviera. Hubo muerte para que el Hijo viviera. Esa fue la realidad con Moisés y el pueblo de Israel estando en Egipto. Una señal del juicio divino fue la muerte de todos los primogénitos de parte de los egipcios. Pero también hubo muerte en las casas de los judíos. ¿Por qué? Porque toda familia judía tenía que tomar un cordero y matarlo. Hubo muerte. Tuvieron que matar, inmolar a un cordero. Y con esa sangre pintar los postes y el dintel de cada casa. Y de ahí surgió la Pascua judía. Porque tenían que comer el cordero y no dejar nada, junto con hierbas amargas y otras cosas. Porque hubo muerte para que hubiera vida. Por eso Pablo tiene que decir, escribiendo a la iglesia en Corinto, Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque como cordero también fue muerto. De Egipto llamé a mi hijo, pero también tuvo que haber muerte por causa del propósito de Dios. Jeremías profetizó la muerte de los niños. Ahora es muy interesante que Mateo toma un pasaje, como lo que tenemos ahí en el versículo 18. Esas fueron las palabras de Jeremías. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Por qué Mateo toma ese pasaje? Porque se cumplió ese pasaje. Hola. Y Raquel fue justamente la mamá de José, el que fue llevado a Egipto. Entonces, Raquel es símbolo, tipo de Israel. Ahora bien, si hay algo que nos llama la atención, que Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no toma un pasaje porque si nomás en el aire, sino que escoge este versículo de la profecía de Jeremías. Si usted lo tiene ahí, después puede leerlo. Hay 3 capítulos muy significativos de Jeremías. Porque los capítulos 30 al 33
tiene que ver con un mensaje de esperanza. Tiene que ver con el mensaje del propósito de Dios, el nuevo pacto. Tremendo el mensaje de Jeremías. Pero yo quiero que vean rápidamente conmigo estos versículos de Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 10. Oí palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decid. Fíjense su mensaje a todas las naciones. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob. Lo redimió de mano del más fuerte que él. Está hablando de redención. Y vendrá con gritos de gozo en lo alto de Sión. Ya hemos oído tanto acerca de esto. Y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Pero sigue la profecía. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Lo estamos leyendo ahora directamente de lo que dijo Jeremías. Es lo que citó Mateo. Que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Y sigue el pasaje, 3 capítulos, 30 al 33. ¿Cuál es el contexto de este versículo que cita Mateo? Las buenas nuevas del nuevo pacto. Un mensaje de esperanza, un mensaje de retornar al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces se cumplió aún en Israel lo que era a su vez tipo y figura de lo que iba a acontecer con el Hijo, porque también el Hijo iba a morir. No murió, Herodes no lo mató cuando era un bebé de 2 años. Para los 33 años, Jesús murió. Y no murió por él, murió por todos los hombres. Murió por ti y por mí. Porque en su muerte nosotros morimos. Estaba profetizado y se cumplió. Se cumplió. No termina ahí el pasaje de Mateo, sino que en el versículo 19 sigue relatando Mateo lo que aconteció. Después de muerto Herodes, estando José en Egipto, para que se cumpliese la necesidad de que José fuera a Egipto y de allí Dios lo llamara. Estando dormido otra vez José, un ángel viene y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y vuelve otra vez. Vuelve a Israel, vuelve a tu tierra. Qué interesante. Qué interesante. No era José que decidía lo que hacer. Era Dios que le daba dirección.
Ahora, ¿qué pasó? José entonces, sin pérdida de tiempo, porque era justo. Dios trata con los justos de una manera muy especial. José salió en dirección otra vez a tierra de Israel. Pero se enteró que estaba reinando era un hijo de Herodes. De la familia de Herodes, el grande. Y dijo, si voy allá, quién sabe qué va a pasar. Y hubo temor en él. Hubo temor de volver otra vez allá. ¿A dónde? A Belén, de donde habían salido. Pero dice que por revelación, o sea que Dios nuevamente se apareció a él, no sabemos bien de qué manera, pero dice que por revelación, Dios le dio dirección. Y le dijo, no, allá no, ni a Belén ni a Jerusalén, sino a Galilea, a Nazaret. Y lo interesante dice que para que se cumpliese la palabra profética que a Jesús lo iban a llamar Nazareno. Dios la pensó toda, hasta ese detalle. Pensó aún en esa expresión de que al hijo le iban a llamar Nazareno. Y para que lo llamaran Nazareno no tenía que ir a Nazaret. Pero ir a Nazaret no era nada simpático, déjeme decirlo de esa manera, o atractivo para José. ¿Por qué? Porque José era de la tribu de Judá. Si tuviera acá un mapa les podría mostrar. Jerusalén está justo en el borde, está dentro de lo que pertenecía a Judá. Y debajo, hacia el sur, estaba la ciudad de Belén, a pocos kilómetros. Entonces José era de la tribu de Judá, se ve que era su tierra, su ciudad, y ahí justamente es donde nació Jesús, porque también Jesús era de la tribu de Judá. O sea, conforme a la profecía, donde iba a estar el cetro, la autoridad, el gobierno de Dios. Ahora, Nazaret estaba más al norte, al límite con el mar de Galilea, ya al filo de donde terminaba el mar de Galilea. ¿Qué significaba eso? Que estaba en tierra de lo que había sido el territorio del reino del norte, más allá de Samaria. Entonces, Nazaret no era el lugar más indicado para ir. Y si me dejan, les voy a mencionar algo rápido. En Juan capítulo 1, ustedes tienen en Juan capítulo 1, allá en el versículo 46, cuando Dios habla, le hace saber a Natanael las buenas noticias. ¿De quién era Jesús? Ahí en el versículo 46 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Por qué? Porque Felipe era el que le estaba dando testimonio acerca de Jesús. Felipe le estaba diciendo, hemos encontrado al Mesías, hemos hallado aquel a quien tanto esperamos. Y Natanael, ¿qué le dice?
Natanael dice, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret? ¿Puede salir algo bueno? ¿Por qué? Porque jamás en la historia Nazaret había sobresalido, de ahí ningún profeta había salido. Era una ciudad ahí, en tierra de Zabulón. Y Natanael, como buen judío que conocía las Escrituras, dijo, no, vamos, de Nazaret, por favor. Por eso, si usted va también a Mateo capítulo 13, versículo 53, va a encontrar, bueno, vamos a leerlo, Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Dicen, vamos, de Nazaret no puede salir nada bueno. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, algo que caracterizaba a esa zona y que ponían en tela de juicio la persona de Jesús era muy fuerte. La incredulidad de ellos era muy grande. ¿Por qué? Porque de Nazaret no podía salir nada bueno. Y conocían la historia de su familia. Es interesante, cuando Jesús fue crucificado, dice la palabra en Juan 19, versículo 19, que Pilato puso una inscripción en esa cruz arriba de la cabeza de Jesús. Y esa inscripción decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ahora es una gran contradicción. ¿Por qué? Porque si era nazareno, como fue reconocido y estaba profetizado que así iba a ser llamado, significaba que no podía ser rey, porque no era de la tribu de Judá. Pero Jesús había nacido en la tribu de Judá, en Belén. Solamente que el Espíritu Santo se encargó de llevarlo a Egipto y de Egipto llamar a su hijo y por revelación encaminarlo a Nazaret, y finalmente allá iba a ser conocido como el Nazareno. Ahora, para los judíos eso era un gran dolor de cabeza, porque era como contradecir todo lo que todos esperaban. Hola. Entonces, por eso Mateo escribe lo que escribe, porque está escribiendo al pueblo judío que sabe bien de las doctrinas, o mejor dicho, de las Escrituras. Por eso dice que era necesario que se cumpliese la palabra de que Jesús fuera llamado Nazareno. ¿Por qué? Porque su ministerio iba a ser desarrollado a través en la zona de Galilea, con quien los de Jerusalén no se juntaban. No había buena relación, había grandes problemas políticos, económicos y sociales. Entonces Jesús desarrolló todo su ministerio en esa zona. ¿Por qué? Porque también tenía que cumplirse la palabra, como lo vamos a ver en otro pasaje, de que Galilea de los gentiles iba a experimentar la luz de la salvación del reino de Jesucristo. Ahora, ¿cómo el Señor hace las cosas a su manera? Espero que se entienda todo lo que estamos diciendo. ¿Cómo el Señor no hace como el hombre podría formularse una idea, un concepto, un pensamiento? Eso es lo que el Espíritu Santo tiene que revertir en muchos. Porque hay quienes hacen
una manera de pensar, un criterio personal, resultado de un juicio personal de acuerdo a la lógica humana de cómo tiene que ser la vida cristiana, y hay muchos que equivocan. Sin entender los caminos de Dios, sin conocer a este Dios tan grande, que ve más allá de lo que nosotros vemos. José era un hombre justo y se aceptó el trato de Dios e hizo lo que Dios quería, aunque yo entiendo que no entendía nada. Y si hay algo que tenemos que aprender, a dejarnos guiar por el Señor y que la palabra se haga real en nosotros, y aunque no entendemos lo que Dios quiere, Él lo lleva a cabo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y nada acontece en nuestra vida sin el permiso y la aprobación de Dios. Lo que Dios quiere es que le tengamos confianza. Podríamos sintetizarlo de esta manera: tenerle confianza a Dios. Tenerle confianza a Dios. Confía en Él porque Él hará. ¿No lo dice Romanos 8:28? Sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien. Y algunos dicen, ¿qué es eso de bien? Pero la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Es a saber, cuidado, a aquellos que aman a Dios y que conforme a su propósito son llamados. Ahora, no te metas en líos. No hagas las cosas por tu cuenta. No tomes decisiones según tu propio criterio. Siempre tienes que ir a Dios y decirle: Señor, habla, que tu siervo, tu sierva oye. Lo que tú quieras, yo hago. No tomes decisiones por tu cuenta. No te dejes llevar por las circunstancias. Dios lo que se ha determinado lo va a hacer. Pero el justo por la fe vivirá. Y la fe se remite a la palabra. Porque la palabra profética siempre, siempre, siempre se cumple. Porque la palabra tiene trascendencia. Siempre el Señor lo que hace aquí tiene que ver con lo que Dios se ha propuesto hacer allá. Aunque tarde, la palabra profética se cumplirá. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué no le hacen un fuerte aplauso a Jesús por todo esto? El cielo gobierna sobre la tierra y todo es hecho conforme a la palabra de Dios. Qué lindo es levantarse a la mañana. Bueno es alabarte, ¿no? Y declarar que su misericordia es para siempre. Hoy la misericordia de Dios ha sido grande para contigo. Terminar el día declarando su fidelidad. Porque Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Dios tiene un propósito y lo cumplirá. Dios lo cumplirá. En el nombre de Jesús, así se ha hecho. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Yo espero que la palabra que ha sido declarada, lanzada, te despierte y te saque todo peso y pecado de tu vida. Que te descubras delante de Él y que te entregues de lleno y diciendo: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras, conforme a tu voluntad sea hecho. Ahora déjalo que Él haga lo que Él quiera. Y no te enojes si de pronto te lleva por donde no quieres. Porque nada te puede salir mal. Porque Dios te ha creado para que todo el bien de Dios se manifieste en ti. Pero cuidado, no te dejes engañar por la carne, ni por el mundo, ni por Satanás. Mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo.
y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor sabe por dónde te va a llevar, cuál es el camino que tenés que andar y todo lo que tienes que enfrentar. Dios está contigo. Dios está contigo. Levanta tus manos al cielo, por favor. Padre, ¿cómo no podemos decirte Padre? Si por el Espíritu hemos sido hechos nuevas criaturas. Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora tenemos una relación con el Dios, el Padre. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¡Qué tremenda verdad y privilegio! Por eso nos espera el cielo. Por eso tenemos vida eterna. Por eso pertenecemos al reino de los cielos. Y nuestra herencia es grande, porque nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Jesús, gracias por tu obra. Gracias por tu sacrificio. Tú eres el Cordero de Dios que diste tu vida por nosotros. Hubo muerte, pero para vida. Para vida. Señor, gracias. Gracias porque ahora tenemos esta esperanza tan gloriosa. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver. Los ojos de nuestro entendimiento para poder captar toda la verdad de Dios. Y que nuestros corazones sean ensanchados más y más. Que tú puedas hablarnos y ministrarnos y darnos dirección. Señor, que haya revelación del misterio de Dios en Cristo Jesús. Saca, Señor, a aquellos que están envueltos en problemas, en ansiedades, en conflictos, en situaciones difíciles, donde concentran todos sus pensamientos, sentimientos, y no pueden salir de un círculo vicioso y cerrado. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret se opera el milagro de milagros. Que ahora el reino de los cielos se haga fuerte y haya una revelación mayor de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocerte. Queremos caminar contigo. Queremos vivir, Señor, todo el proceso que tú has determinado para nosotros como iglesia. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Gracias porque tú nos hablas por tu palabra. El Espíritu Santo hace real la palabra profética para que todo se cumpla conforme a tu voluntad, Señor. Líbranos de nuestros temores, de nuestras ansiedades. Líbranos de pensar por nosotros mismos. Señor, José fue un hombre de fe y supo avanzar. Supo creerte y lo usaste porque era un hombre justo. Así también nosotros, Señor, la justicia de Dios nos ha dado esta nueva vida y somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Y ahora, Señor, la luz sea hecha. Haya luz en cada corazón, en cada mente. La luz de tu palabra que disipa toda oscuridad, todas tinieblas. La luz de Dios que al alumbrar disipa todo temor, todo signo de incredulidad, toda intención que busca negar la obra de Dios. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo.
Haz tu buena obra. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos que se manifieste en nosotros tu poder. Gracias, Jesús, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos. Te alabamos.